Saludos y bienvenidos a esta nueva sesión del curso de probabilidad universitaria de Science for You. Hoy vamos a hablar de las distribuciones de probabilidad para variables aleatorias continuas, además de el concepto o la definición de la función de distribución acumulativa también para variables aleatorias continuas. Vamos a recordar un poquito de dónde pueden provenir estas variables aleatorias continuas. El ejemplo clásico es, digamos, una medición, ¿verdad? El experimento puede consistir en determinar la masa real en gramos que contiene un frasco de café que compramos en el mercado, posiblemente para saber si la cantidad que nos indican en la etiqueta es la misma que la cantidad que contiene el frasco, ¿no? Entonces, como sabemos, dependiendo del grado de precisión con el que podamos medir la masa, es que nosotros podemos encontrar posiblemente algunas variaciones en la masa si analizamos diferentes frascos de café. Entonces, en este caso, directamente la variable aleatoria sería la masa medida en gramos de los frascos de café que estemos analizando. Para entender cómo es que se distribuye la probabilidad o cómo es que hablamos de distribución de la probabilidad para variables aleatorias continuas, vamos a considerar un ejemplo que esperemos que sea lo suficientemente ilustrativo. Para ello, vamos a considerar un medio maratón, que tiene una longitud de 21 kilómetros. Y se sabe que un corredor tuvo un calambre. Bueno, en México le decimos un calambre cuando tenemos una molestia que se siente como una descarga eléctrica en el músculo, pero me parece que la forma correcta es contracción muscular. Y esta contracción muscular sucede durante alguna parte del recorrido. Sin embargo, no se sabe con exactitud la ubicación a la cual le ocurrió esto al corredor. Entonces, para ello, nos podríamos preguntar algunas cosas. ¿Dónde es más probable? Vamos a incluir un poco esta parte de la probabilidad. ¿Dónde sería más probable encontrar al corredor? Suponiendo que esta línea recta, que va desde 0 hasta 21 kilómetros, representa todo el trayecto. ¿Dónde sería más probable encontrar al corredor que se quedó estancado debido a la contracción muscular? En este intervalo de longitud de 1, o en este otro intervalo de longitud de 2, o en este otro intervalo de longitud de 3. Si nosotros observamos, ¿verdad? Instintivamente pensaríamos que el intervalo en donde es más probable que nosotros encontremos a este atleta es en el intervalo que tiene longitud de 3. Y si nos preguntaran dónde es menos probable que lo encontremos, pues posiblemente sea en este que tiene longitud de 2. Esto si no consideramos a este intervalo que tiene longitud de I, ¿no? Entonces podríamos pensar que el que tiene mayor probabilidad de contener al atleta es el intervalo de longitud de 3 y el que tiene menor probabilidad es el intervalo que tiene longitud de 2. De ahí podríamos, digamos, afirmar que la probabilidad de encontrar al atleta depende de la longitud del intervalo. Es decir, podríamos hasta proponer que sea una relación de proporcionalidad. Mientras más grande sea el intervalo, más probabilidad tenemos de encontrar al atleta que busquemos. Así podríamos decir, si consideramos cuál es la probabilidad, si tomamos a un intervalo que tiene una longitud de 21 kilómetros, pues básicamente es que recorramos o consideremos todo el recorrido. Entonces, la probabilidad que tenemos va a ser el máximo de probabilidad, porque si se quedó varado en algún punto de la trayectoria, entonces, si nosotros recorremos toda la trayectoria, será seguro que lo encontremos. Entonces, aquí sería que estamos recorriendo o digamos tomando o calculando la probabilidad de todo el espacio muestral, que sería 1, ¿verdad?
Si nosotros definimos la probabilidad, o considerando estas dos características, ¿verdad? Considerando estas dos características, o esas dos cosas que hemos notado, pues podríamos definir a la probabilidad como el tamaño del intervalo sobre el tamaño total, digamos, de nuestro espacio muestral, o de nuestro recorrido total. Entonces, así es como nosotros podríamos definir la probabilidad para cada uno de estos intervalos. Eso sería una propuesta razonable de la probabilidad para cada uno de estos intervalos. ¿Bien? Es decir, aquí tenemos que es proporcional al tamaño del intervalo, y si el tamaño del intervalo es del tamaño del espacio muestral, entonces, pues se obtiene que la probabilidad es 1. Bien, lo cual es razonable. Por ahora, vamos a considerar, vamos a ver, este paréntesis me representa el final del intervalo de 3, y este paréntesis me representa el inicio del intervalo de 3. Así, el tamaño del intervalo, el tamaño, digamos, la longitud de 3, yo la puedo escribir como el límite superior del intervalo menos el límite inferior del intervalo. Así es como yo puedo indicar la longitud de cada uno de los diferentes intervalos. Entonces, por ejemplo, aquí, aquí cambié de notación. La longitud de cualquier intervalo, tal vez aquí deberíamos cambiar. Voy a borrar esto. La longitud de algún intervalo de J, la longitud de J, pues va a ser igual a su límite superior y su límite inferior restados, ¿no? La resta o la diferencia de su límite superior y de su límite inferior. Entonces, ¿qué pasa si yo hago cada vez más pequeño ese intervalo? Bien, tan pequeño que pues básicamente x final es igual a x inicial. Eso significará que el tamaño del intervalo va a ser 0. Si sucede esto, entonces el tamaño de mi intervalo va a ser 0. Entonces, estaré hablando de un solo punto, porque el x inicial y el x final va a ser el mismo. Entonces, un intervalo de tamaño 0 estará conteniendo a un solo punto. Pero si el intervalo tiene tamaño 0, según la definición de probabilidad, entonces estaríamos diciendo que sería 0, el tamaño del intervalo, sobre el tamaño de mi recorrido, sería 0 sobre 21 kilómetros, la probabilidad sería 0. Bien, entonces, sin que sea una demostración formal, ¿no? Estamos, digamos, induciendo los conceptos, podemos pensar de manera razonable que si tenemos un intervalo de tamaño di igual a 0, entonces este intervalo solamente contiene a un punto. Pero si solamente contiene a un punto, ya observamos que su probabilidad va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces vamos a decir que si di es igual a 0, entonces el intervalo consta de un solo punto. Así, independientemente de dónde se encuentre ese intervalo, si se encuentra al inicio o si se encuentra al final, entonces se va a cumplir que la probabilidad de que nosotros encontremos, o la probabilidad para cualquier intervalo de tamaño 0, va a ser 0. La probabilidad de que ocurra un evento en un intervalo de tamaño 0 va a ser 0. Eso es equivalente a decir que estamos calculando la probabilidad en un solo punto. Bien, recordemos que decir intervalo de tamaño 0 es equivalente a decir intervalo que solamente contiene un punto. Por tanto, si nosotros calculamos la probabilidad en un punto específico, ¿verdad? En un x asterisco, donde x es un punto específico, su probabilidad va a ser 0, porque la probabilidad para variables aleatorias continuas en un solo punto va a ser 0.
Bien. Ok. Entonces, esto nos lleva a algunas consecuencias. Y la primera es la forma en la que podemos representar a las variables aleatorias, o mejor dicho, a la distribución de la propiedad, perdón, a la distribución de la probabilidad de variables aleatorias continuas. Como ahora ya no lo podemos hacer por puntos, es decir, ya no podemos tener aquí un valor de la variable aleatoria y aquí el valor de su probabilidad, porque su probabilidad va a ser 0. Aquí otro valor y aquí pues obviamente va a ser 0, porque para valores puntuales de la variable aleatoria su probabilidad va a ser 0. Por tanto ya no la podemos representar de manera tabular, ya no la podemos encontrar en una tabla. Bien, ahora la tendremos que representar mediante intervalos. ¿Ok? Intervalos que tengan tamaño diferente de 0 si queremos que la probabilidad sea diferente de 0. Entonces, esos intervalos pueden ser abiertos, o pueden ser semiabiertos, o pueden ser semicerrados, o pueden ser cerrados. Si son abiertos, significa que no toma a ninguno de los valores extremos, ¿bien? Que es siempre mayor que el extremo menor del intervalo, que es mayor que el extremo menor del intervalo, y menor que el extremo mayor que del intervalo. Si es semiabierto, significa que es mayor o igual que el límite menor de mi intervalo, menor o igual, pero que es menor estricto. Bueno, aquí, perdón. Aquí sería que es mayor o igual que el extremo menor de mi intervalo, y aquí que es menor estricto, ¿no? Que el extremo mayor de mi intervalo, o que el límite superior de mi intervalo. Y lo mismo para los intervalos semicerrados y cerrados, ¿no? Entonces, vamos a ver. Calculemos la probabilidad de esto que tenemos aquí. Si nosotros calculamos esa probabilidad, entonces estaremos, bueno, vamos a poner aquí de una vez para que se vea lo que queremos hablar. Si nosotros calculamos, esto sería igual a la probabilidad de que X tomara un valor mayor o igual que A, pero menor estricto que B. Esto lo podemos poner de manera separada mediante una unión de eventos disjuntos. ¿Cuáles van a ser estos eventos disjuntos? Pues la primera opción es que X sea igual a A, o que X sea mayor estricto que A, pero menor estricto que B. Bueno, y menor estricto que B. Como estos eventos son disjuntos, a ver, ¿por qué son disjuntos? Pues porque no puede ser igual a A y al mismo tiempo ser mayor que A y menor que B. Por tanto, este evento es disjunto de este evento. La probabilidad de la unión de eventos disjuntos es igual a la suma de las probabilidades calculadas de manera separada para estos eventos disjuntos. Como ya hemos dicho, ¿verdad? Aquí lo dijimos. Si solo estamos hablando de un punto o de un intervalo de tamaño 0, entonces la probabilidad de ese intervalo de tamaño 0 o de ese punto va a ser 0. Bien, va a ser 0. Por tanto, aquí que hemos considerado la probabilidad solamente de A, pues ese es un intervalo que consiste solo de un punto, su probabilidad va a ser igual a 0. Y esta probabilidad no la conocemos, pero pues en general podemos decir que es diferente de 0. O podemos esperar que sea diferente de 0. Y eso nos regresaría a que estamos hablando de un intervalo que es abierto. Vean, aquí calculamos la probabilidad de un intervalo semiabierto y aquí la probabilidad de un intervalo abierto. Eso significa que no importa si nosotros excluimos a los extremos que definen el intervalo o si incluimos a los extremos que definen al intervalo. La probabilidad va a ser la misma. Y esto lo vamos a resumir en la siguiente expresión, que es la que tenemos aquí. Bien. Entonces vamos a decir que para variables aleatorias continuas se cumplen estas expresiones, que la probabilidad del abierto
o del semiabierto, o del semicerrado, o del cerrado, es la misma. Esto contradice a lo que nosotros conocíamos de variables aleatorias discretas, ya que si incluíamos o excluíamos un punto en los posibles valores que estuviéramos considerando de nuestra variable aleatoria, sí cambia la probabilidad. ¿Ok? Entonces, eso es algo que es bien diferente de la versión discreta, ¿verdad?, de las variables aleatorias. En las variables aleatorias discretas importaba si nosotros incluíamos o excluíamos a los puntos o a los valores de nuestra variable aleatoria, pero aquí si nosotros incluimos o excluimos a un punto específico del intervalo, pues no va a cambiar la probabilidad. Entonces, como ya dijimos, no es posible representar a la distribución de la probabilidad por medio de una tabla. Así que para representarla, lo que vamos a usar es una expresión matemática a la que le vamos a llamar función de densidad de la probabilidad o función de densidad de probabilidad de nuestra variable aleatoria X mayúscula. Aquí tenemos algunos ejemplos muy simples de funciones de densidad de probabilidad de nuestra variable aleatoria. Por ahora, solo los vamos a poner ahí como ejemplos, ¿verdad? Pero vamos a notar que la variable aleatoria, esta variable aleatoria, está definida en todos los números reales. Bien, está definida desde menos infinito hasta infinito. Bueno, la variable aleatoria, sí, pero la función de densidad la función de densidad de probabilidad de nuestra variable aleatoria está definida o tiene como dominio todos los números reales. ¿Por qué? Aquí está definida, vean, de 80 hasta 110. Desde 80 hasta 110 va a tener este valor. Pero antes del 80 su valor va a ser 0. Por tanto, sí está definida antes del 80, solo que es 0. Y sí está definida después del 110, porque es 0. ¿Por qué? Porque aquí me dice, ok, este va a ser el valor de la función en este intervalo. Pero en cualquier otro intervalo, en cualquier otro punto que esté fuera, por eso aquí ponemos en cualquier otro punto, su valor va a ser 0. Por tanto, de 80 a 110, su valor va a ser 1 sobre 30. Pero antes del 80 y después del 110, su valor va a ser 0. Por tanto, la función de densidad de probabilidad va a estar definida en todos los números reales. Y lo mismo aquí, ¿no? O sea, aquí es una expresión un poquito más, más elaborada, no más compleja, porque no es... Bueno, podríamos decir que más compleja, pero yo prefiero la palabra un poquito más elaborada. Y también está definida en todos los números reales. Vean que aquí dividimos a todos los números reales en dos partes. Vamos a poner, digamos, esta es una recta real. Cuando aquí ponemos mayor que 0, significa los que están del 0, sin considerar el 0, hacia el infinito. Y cuando aquí ponemos bueno, para cualquier otro punto, significa los que están desde 0, o mejor dicho, los que están desde menos infinito hasta el 0. Entonces, este intervalo va desde 0 a infinito, y esta otra parte de la definición de la función de densidad de probabilidad va de menos infinito a 0, considerando el 0, ¿no? Entonces vean que esta función de densidad de probabilidad está definida en todos los números reales. ¿Ok? Bien. Vamos a enunciar la definición de función de densidad de probabilidad, y esa definición es la que tenemos ahora en pantalla. La definición de función de densidad de probabilidad básicamente consta de tres axiomas o de tres enunciados. El primero, o la primera condición, primer axioma, sí, primera condición, es que se pide que la función sea definida positiva. ¿Qué significa que sea definida positiva? Pues que siempre es mayor o igual que 0. Para cualquier valor
que ustedes aquí le pongan que estén los números reales. Es decir, no importa si ustedes aquí evalúan f de 20 o f de 10 millones o f de menos 100 millones, esta función siempre va a ser positiva. ¿Ok? La segunda condición es que la integral sobre todos los números reales, la integral desde menos infinito hasta infinito, de f de x diferencial de x va a ser 1. ¿Sí? Estas dos son bien importantes y básicamente son las condiciones que se van a requerir cuando se les pida que verifiquen si una función se puede considerar una función de densidad de probabilidad. Y la última condición nos dice que la probabilidad de encontrar el valor de mi variable aleatoria entre dos números específicos va a ser igual a la integral definida, ¿verdad? A la integral definida con límites de integración dados por el intervalo en el cual yo estoy pidiendo que se encuentren los valores de mi variable aleatoria, ¿verdad? De la función de densidad de probabilidad. ¿Ok? Esto yo lo puse aquí como x mayor estricto y menor estricto, pero aquí puedo poner x mayor o igual y x menor, ¿no? O aquí también le puedo haber puesto el igual, porque como ya dijimos, no importa si incluimos o excluimos a algunos puntos específicos, porque la probabilidad de ese punto es 0. Entonces, aquí, digamos, le estamos incluyendo un 0, ¿no? O sea, le estamos sumando un 0 de probabilidad, no pasa nada. Si incluimos o excluimos a algunos puntos bien específicos. Esta cosa que tenemos aquí, esta expresión matemática que tenemos aquí, es una integral definida. Y las integrales definidas tienen su representación geométrica. La representación geométrica de las integrales definidas de una función es que se relacionan con el área bajo la curva, ¿verdad? O mejor dicho, limitada por la curva de nuestra función y el eje horizontal. Además de las líneas verticales dadas por los límites de integración. ¿Ok? Entonces, la probabilidad, calcular la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome valores en un intervalo, ¿verdad? Va a ser equivalente a que nosotros calculemos el área bajo la curva de una función limitada por líneas verticales asociadas con los límites inferior y superior del intervalo en el cual yo quiero encontrar los valores de mi variable aleatoria. Bien, espero que no se estén enredando. Estoy tratando de hablar lento para que no se enreden y no confundirlos. Bien, espero que no suceda todo lo contrario. Me gustaría que en lugar de que todo fuera claro, estuviera dejando más dudas. Bien, entonces vamos a avanzar, porque si tenemos dudas, o sea, si puede ser que tengamos algunas dudas, pero yo espero que con los siguientes ejemplos nosotros podamos esclarecer estas dudas. Entonces vamos a tomar algunos ejemplos y primero vamos a tomar este ejercicio que nos dice que la vida útil de cierta medicina o cierto frasco que contiene medicina de prescripción médica es una variable aleatoria. Es decir, la vida útil, ¿verdad? O la caducidad, como se conoce en algunos lugares, la caducidad de la medicina va a ser una variable aleatoria cuya función de densidad de probabilidad va a estar dada por esta expresión. ¿Sí? Vean que aquí hemos definido dos intervalos, el que es mayor que 0 y el que está antes de eso, ¿verdad? Esto significa los valores mayores que 0, y estos son aquellos que están desde menos infinito
hasta el 0. ¿Ok? Bien. Ahora nos piden que calculemos la probabilidad de que un frasco de esta medicina tenga una vida útil de por lo menos 200 días. Eso es en el inciso A. Y en el inciso B nos piden que calculemos cuál sería la probabilidad de que la vida útil se encuentre en el intervalo que está de 80 a 120 días, ¿no? Es decir, que nos dure entre 80 y 120 días. Ok, para ello, pues lo que hacemos es utilizar la definición, ¿verdad? Utilizar la definición de la función de densidad de probabilidad. Esta expresión que tenemos aquí, ay caray, esta expresión que nos dice que para calcular la probabilidad de que nuestra variable aleatoria caiga en un intervalo, pues es igual a la integral limitada por ese intervalo de nuestra función de densidad de probabilidad. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular precisamente, vean, que al menos sea 200 días la caducidad o la vida útil. La podemos expresar así, pero esto es lo mismo que decir que x puede ser 200 o más. ¿Hasta dónde? Pues hasta infinito, ¿no? Entonces, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 200 va a ser igual a la integral limitada por este intervalo, es decir, desde 200 hasta infinito, de la función de densidad de probabilidad. Esta función de densidad de probabilidad hay que tener cuidado en dónde estemos calculando la probabilidad. Aquí la estamos calculando de 200 a infinito. Ese intervalo cae en los valores que son mayores que 0. Por tanto, a mi función de densidad de probabilidad le corresponde como expresión 20.000 sobre x más 100 al cubo. ¿Ok? Entonces, pues vamos a calcular integral desde 200 hasta infinito de f de x diferencial de x. Pero f de x es esto que ya dijimos. Entonces vamos a escribir en lugar de f de x la expresión de f de x para el intervalo. Y después voy a realizar la integral, ¿no? Aquí está la integral realizada de manera detallada. Hago un cambio de variable, ¿no? Pues ya si voy a hacer un cambio de variable, también voy a cambiar los límites de integración. Bien. ¿Cómo cambio los límites de integración? Ah, bueno, es que ahora en lugar de x voy a poner u para poder realizar la integral. Entonces, en lugar de x voy a poner u. Eso significa que en donde esté x más 100 voy a poner u, ¿verdad? Bueno, no significa que en lugar de x voy a poner u, perdón, sino más bien que en lugar de tener como variable de integración x, voy a tener como variable de integración u. Para ello, en donde esté x más 100 voy a poner u. De manera que aquí donde va x más 100 voy a poner u. ¿Cómo? Pues al cubo. Bien. Aquí, cuando x vale 200, vean, cuando x vale 200, u va a valer 200 más 100. Por tanto, aquí va a ir 300. Bien, entonces aquí va a ir desde 300 hasta infinito, porque si x va a infinito, infinito más 100, pues eso, digamos, seguiría siendo infinito, ¿no? Sería un infinito más grande, por decirlo de una manera un poquito informal. Entonces, nosotros podemos escribir este 20.000 fuera del signo de integral, ¿verdad? Porque es una constante. Y esta u la podemos escribir aquí en el numerador con potencia negativa. Y entonces utilizamos este teoremita de integración, ¿verdad? O esta regla de integración. Entonces decimos que u a la menos 3, en este caso, n va a ser igual a menos 3, pues va a ser menos 3 más 1, va a ser menos 2, sobre menos 3 más 1, que es menos 2. Y entonces así nos queda, ¿no? Entonces podemos dividir 20.000 entre 2, nos va a quedar menos 10.000, ¿verdad? Por este signo menos. Ahora, para que el signo del exponente sea positivo, yo puedo escribir la u en el denominador y entonces ya su exponente, que es el cuadrado, me queda positivo. Y evalúo desde 300 hasta infinito. Evaluar en infinito me da un 0, ¿sí? Vean aquí, 10.000 sobre infinito al cuadrado, pues esto es 0, menos
lo que resulte de evaluar en el límite inferior. Esto recuerden es límite superior, límite inferior. Primero evaluamos en el límite superior y le restamos lo que resulte de evaluar en el límite inferior. ¿Sí lo dije bien? A ver otra vez. Primero evaluamos en el límite superior y le restamos lo que resulte de evaluar en el límite inferior. Ahí está. Entonces, aquí en lugar de u vamos a poner 300 al cuadrado. Aquí va a estar 300 al cuadrado, pero restando. Si nosotros hacemos todas las operaciones y demás, este menos por menos me va a dar este signo más. Y a mí me va a quedar 10.000 entre 300 al cuadrado. Si ustedes hacen todas las operaciones, 300 al cuadrado, y ese número 10.000 les va a dejar aquí un noveno. Bien. Ese noveno es equivalente a tener 0.11111 periódico, ¿no? Entonces, la probabilidad de que X tome valores mayores o iguales que 200 va a ser igual a un noveno. O en decimales, esto que tenemos aquí. Y ya. Eso resolvería el inciso A. Bien. Para el inciso B, tenemos que hacer lo mismo, porque vean que este intervalo, el intervalo de 80 a 120, sigue cayendo en la parte positiva. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer es pues básicamente calcular la misma integral. O sea, tenemos que hacer el mismo procedimiento, la misma operación, solo que ahora cambiando los límites de integración, que son 80 y 120. Esto nos va a llevar a la misma integral. Vean, aquí tenemos exactamente la misma integral. Vamos a encerrarla. Esta integral y esta integral va a ser la misma. Lo diferente van a ser los límites de integración. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es evaluar en los nuevos límites de integración. Entonces, aquí en lugar de u cuadrada, voy a poner 120 al cuadrado. Y aquí en lugar de u cuadrada, le voy a restar, ¿verdad? Lo que resulte de evaluar en el límite inferior, que en este caso es 180. 180 va a quedar al cuadrado. Hacemos todas las operaciones. Nos va a quedar aquí adentro un número negativo. Y ese número negativo es este que tenemos aquí, menos 0.1020, ¿no? Entonces va a quedar menos por menos, esto va a ser un número positivo, y entonces ese 1020 nos va a quedar aquí, ¿no? Y aquí ya lo dejamos encerrado, pues para representar que eso es igual al resultado. La probabilidad de que X tome valores, de que nuestra variable aleatoria tome valores entre 80 y 120 va a ser igual a 0.1020. Y ya, con eso estaremos en condiciones de decir que sabemos cómo calcular probabilidades si nosotros podemos, bueno, si, para empezar, si conocemos la función de densidad de probabilidad para una variable aleatoria continua, pero además si la podemos integrar, ¿no? O sea, ese es un paso bien importante que debemos realizar. Vamos a considerar o a pensar que no sabemos integrar. Entonces, que no sabemos integrar y que para integrar vamos a usar GeoGebra. Entonces, vamos a resolver estas mismas integrales definidas con GeoGebra. Vamos a abrir el software y vamos a resolverlo. Bien, entonces ya aquí tenemos el software, ¿verdad? Que conocemos de GeoGebra. Y para calcular las integrales definidas, pues tenemos que aquí escribir, en la línea de comandos, vamos a escribir int y nos va a aparecer diferentes opciones, ¿no? Aquí le vamos a poner, dice integral, función, extremo inferior del intervalo, extremo superior del intervalo. Vamos a escoger esa opción. Esto no sé por qué lo tiene aquí. Nada, da igual. Aquí en la función, vamos a escribir la función que nosotros queremos integrar. Esa función que nosotros queremos integrar. Ay, caray, ¿qué está pasando? A ver, vamos a borrar. Esto también lo vamos a borrar. Y ahora sí. Aquí vamos a poner integral. Así. Entonces, aquí en mi integral voy a poner, déjenme ver cuál era la expresión que teníamos. Era 20.000 sobre x más 100 al cubo. Entonces era 20.000. Aquí, vamos a escribir. Ay, caray.
20.000 sobre, aquí vamos a poner paréntesis, x más 100, y aquí vamos a poner al cubo. Entonces, este cubo lo pueden sacar con su teclado, con la tecla que dice Alt-GR, ¿sí? Esta tecla que dice Alt-GR. Y hay un gorrito para indicar el gorrito que está en los vectores unitarios, ¿no? En mecánica. Ahorita lo voy a escribir, ahorita indico las instrucciones de cómo poner el exponente, las voy a escribir en mi pizarra, ¿no? Entonces, el extremo inferior era 200, vamos a ver si era 200, ¿verdad? Entonces, era de 200 a infinito. Entonces, era de 200. Aquí vamos a escribir, aquí. Perdón, este es el límite superior. Entonces aquí vamos a poner de nada más infinito. Si nosotros ponemos infinito, vamos a poner 1200. Ahí está, ¿no? Aquí está, de 200. Entonces nosotros podemos escribir, ¿verdad? Así, la integral desde 200 a infinity. Bueno, si ponemos infinity, va a aparecernos el símbolo. Y vean, aquí nos sale que eso es igual a 0.11. Recuerden que lo que nos salió a nosotros era un 0.111 periódico, ¿no? Aquí lo redondean a 2 decimales y entonces por eso sale 0.11. Si nosotros queremos calcular la otra expresión recuerdan que aquí era de 80, ¿no? Aquí le cambiamos por 80 y aquí era 120. Entonces damos enter y nos da 0.1. Bien, sí está bien, déjenme ver. Sí está bien definida. Era de 80 a 120. Entonces, consideremos esos valores que nos salieron en GeoGebra. Y ahora vamos a regresar a lo que nosotros teníamos en nuestra pizarra. Bien, entonces esto es lo que teníamos en nuestra pizarra. Ok, entonces vean que los resultados pues nos salieron, solo que GeoGebra redondea hasta 2 decimales. Aquí nos salió en GeoGebra 0.11 y aquí nos salió 0.1 porque el siguiente es 0, ¿no? Entonces, pero pues también podemos realizarlos con GeoGebra si es que tenemos problemas al realizar las integrales definidas. Ok, entonces, pues por ahí le vamos a dejar, hasta ahí le vamos a dejar. En la siguiente sesión, yo esperaba hoy hablar un poquito más de funciones de densidades de probabilidad y además de la función de distribución acumulativa, pero este video se va a hacer muy largo. Entonces, en la siguiente sesión, en el siguiente video, vamos a resolver más problemas de funciones de densidades de probabilidad y vamos a incluir el tema de la función de distribución acumulativa. Bien, entonces, por ahora es todo. Yo espero que se estén cuidando mucho, que estén muy bien de salud y que todos se encuentren muy bien. Saludos.